¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El empresario Claudio X González, quien fue uno de los principales impulsores de la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue evidenciado por, sin embargo, en torno a una reunión en la cual pues da a conocer cómo orquestó precisamente el aval de dicha reforma y en donde criminaliza a los maestros, los llama delincuencia organizada, particularmente a los integrantes de los sindicatos magisteriales. Este video pues muestra precisamente al líder de la organización Unidos, explicando ante los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, cómo fue que influyó en la creación y aprobación de la reforma y cómo también, ojo, cómo también lo hizo la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio del 2015. En el video, González califica a los sindicatos de maestros, le reitero, como organizaciones criminales. Textualmente dice, están organizados para delinquir, no trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños, y eso es, en mi opinión, tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Es lo que dice en este video. Con estos dichos, incluso se adjudicó el encarcelamiento de líderes magisteriales de Oaxaca, así como también de Michoacán. Y además el empresario recordó que financió el documental de Panzazo, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola y estrenado en febrero del 2012 para influir en la elección presidencial, cuando Peña Nieto lo primero que hizo, obviamente, fue discutir la reforma educativa para su aprobación antes que otras reformas. Ahora hay una parte, y se la comparto antes de entrar al análisis, donde dice, aquí estoy de bocón, el parteaguas es el Chapo. Se les va el Chapo y entonces sí se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. Ahora sí tenemos cero legitimidad. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar. Tenemos a algún lugar que mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza. Nos tenemos que mostrar en algún lado. Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, ¿no? Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. Esto en el marco de la represión precisamente que se dio en contra de los maestros. Queda en evidencia cómo opera esta mafia, la mafia que encabeza Claudio X González, de empresarios que se involucran en las decisiones de gobierno, que influyen en las mismas, que las toman en muchas ocasiones, ante una clase política, una clase gobernante en ese momento totalmente dócil. Por eso la incomodidad, la molestia de Claudio X González con Andrés Manuel López Obrador. Te puede caer bien o mal López Obrador, puede ser López Obradorista o anti-López Obradorista, pero López Obrador no es un blandengue como sí se convirtió Enrique Peña Nieto. Y eso lo demostró desde que entró al poder, cuando decidió echar para atrás el aeropuerto de Texcoco, afectando los intereses particularmente de este tipo de empresarios. ¿Por qué? Porque ese aeropuerto era una mina para muchos de ellos, así de claro, así de sencillo. Entonces, de ahí entendemos mucho más de por qué Claudio X González está tan molesto con López Obrador, la decisión del político tabasqueño de echar atrás esta reforma, con la famosa contra reforma, y la manera en cómo se manejan. Es decir, hay que criminalizar al magisterio. Los medios hegemónicos, lo recuerdo muy bien, no había día que no tacharan a los maestros de flojos, de enemigos de la educación, de violentos, de agresivos. No había un análisis a profundidad, muy pocas voces como el maestro Manuel Gilantón, como Hugo Aboitis, por ejemplo, eran de los que aparecían y decían, a ver, sí, pero hay que tomar en cuenta las condiciones sociales de este país. No es lo mismo un maestro en Monterrey que un maestro en Oaxaca, que un maestro en Chiapas, que un maestro en Aguascalientes, que un maestro en la Ciudad de México, que un maestro en Campeche. Son situaciones totalmente distintas las que hay un maestro en la Sierra de Guerrero que las que tiene precisamente un elemento magisterial en Torreón, Coahuila. Son totalmente distintas y se tienen que analizar precisamente porque entonces la reforma que propuso este hombre, operó este hombre y aprobó este hombre con el aval del PRI y del PAN, pues era una reforma punitiva, una reforma que lo único que buscaba era tomar el control de la educación. ¿Y para qué quiere un empresario o un grupo de empresarios, por el amor de Dios, el control de algo? No lo quiere para mejorar. ¿Por qué lo va a querer mejorar si así se han enriquecido?
si se enriquecen con la explotación laboral, si se enriquecen precisamente con una mala calidad en la educación pública, porque de esa forma pueden justificar una precarización salarial, porque de esa manera pueden hablar de que una persona que sale de una educación privada tiene mayores capacidades que alguien que sale de educación pública. Ellos al controlarla, ¿por qué van a cambiar eso? Que se les otorgó por parte de los gobiernos neoliberales. Lo que querían era hundir todavía más a este país, tener un mayor control para acabar de una vez por todas con los pocos resabios o con los pocos obstáculos que había a la implementación de políticas educativas totalmente beneficiosas de la iniciativa privada. Ahora, es cierto, quien fue encarcelada por oponerse a esta reforma fue el Bester Gordillo, y no por heroína, no, hombre, por favor. El Bester Gordillo fue encarcelada por oponerse al poder. Ella lo que no quería era perder poder y sabía que con esta reforma lo perdía. Por eso se opuso y no se dio cuenta que se estaba enfrentando a un gobierno que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos, como sucedió en Oaxaca con la represión, para aprobar sí o sí esa reforma. Y que teniendo a Emilio Choefet como secretario de Educación, que era su enemigo jurado desde que ambos eran diputados del PRI en los años 2004, 2005, pues el Bester Gordillo acabó su tumba. Insisto, no por luchar por los derechos magisteriales, sindicales, laborales de los maestros, que nunca le importaron. Lo hizo porque le iban a hacer a un lado del negocio, porque la educación es un enorme, pero enorme negocio que deja muchísimo dinero para las cabezas de la misma. Y mientras tanto, los niños, las niñas siguen inmersos en un rezago preocupante que con COVID-19 se vino a profundizar mucho, pero mucho más, y que es necesario encontrarle de una u otra manera una solución en el mediano y largo plazo, porque si no, los únicos que van a volver a ganar con una situación de ese tamaño son aquellos que no mueven un solo dedo para seguir siendo ricos en toda esta historia y seguir imponiendo sus condiciones. ¿A ustedes qué piensan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.